Afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Afinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo grande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenos días, Italia. Buenas noches, México. A quienes nos ven en esta emisión de Latinidades, desde el estado de Nuevo León, les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. El triunfo de Donald Trump en Estados Unidos plantea desafíos y contextos internacionales que para algunos alienta la radicalización de grupos de derecha, fascistas, supremacistas, nazis, y para otros incertidumbre y pesimismo, por mencionar solo dos casos, Palestina y Ucrania. ¿Cómo fue que ganó y se impuso? ¿Y qué podemos esperar en los próximos años? Para hablarnos de esto nos acompaña un analista internacional y me estoy quedando así muy a secas porque realmente es mucho más que decir esto. Marco Cónsulo, gracias. Decir, oye, ¿cómo es que ya tuvieron una experiencia así, tan atroz en Estados Unidos? Y me refiero en ámbitos muy claros como el de la salud. ¿Cuántos muertos hubo en el COVID? Precisamente porque el presidente de Estados Unidos en ese entonces, que va a ser el próximo, ahora en enero, fue un área que desatendió, así, totalmente, ¿no? Por mencionar un solo caso. Y también el estado de la economía, que realmente no fue el mejor y que incluso ahora en los propios términos norteamericanos, está resultando el desempeño de la economía con Biden. No fue tomado nada de esto en cuenta. El manejo de la posverdad, el racismo, que sea misógino este personaje y que lo haya demostrado todo el tiempo, e incluso la división que tuvieron allá muy fuerte entre minorías, latinos, afroamericanos, con el desempeño de su gobierno, que derivó en incidentes incluso graves en ese entonces. Todo eso se borra, y estoy diciendo, más mencionando algunas cosas así, todo se borra ahora y lo vuelven a escoger. Entonces, no era sorpresa, pero al mismo tiempo no deja de sorprender cómo es posible que escojan un personaje así, de que parece más bien como si fuera una especie de opereta o una película de esas exageradas, tan exageradas que te mueres de risa, pero aquí no, dado que es real, no da mucha risa, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo fue que ganó? ¿Cómo fue que se impuso? Y ya estamos viendo ya lo que puede venir. ¿A qué me refiero? Los personajes que ha nombrado para manejar su política de seguridad interior y exterior son personajes que realmente no tienen experiencia. Acaba de poner a Marco Rubio, que es un nefasto, Sí, señor. para desempeñarse en el Departamento de Estado, que lo único que tiene este señor, o señorito, porque me da bien la impresión, como herramienta es su ideología. Una ideología que queda rebasada por la realidad, pero que no importa, ellos lo siguen manejando, y nombro otro que nombró a una mujer para que fuera la encargada de representar a Estados Unidos en la ONU, en la que ella acusa ya a la ONU de ser antisemita. Te pongo nomás ejemplos así, simplemente para que nos puedas ir comentando tú un panorama, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que ganó? Yo no entiendo, pero lo entiendo también. Bueno, a una pregunta compleja, respuesta compleja, ¿no es cierto? Bueno, y de verdad un abrazo y un agradecimiento
a ti y a la plataforma y por supuesto a todo y a todas las que nos escuchan, ¿no es cierto? Mira, yo empezaría por ahí. Es decir, Trump no es una novedad, como ya sabemos, porque ya fue presidente, pero sí yo creo que estamos en otra fase mundial, no solamente de los Estados Unidos. Yo siempre llamo a colación nuestro compatriota Antonio Gramsci, en que en una de sus famosas frases él decía, lo viejo, el viejo mundo todavía no ha muerto, lo nuevo fatiga en nacer, y en estos claros oscuros nacen los monstruos. Entonces, hoy Trump es parte de los monstruos del fascismo, de otra característica, quizás después podemos profundizar en esto, y la guerra, ¿no? Que es otro tema. Y frente a una crisis de hegemonía, de dominio de los Estados Unidos, aparecen guerras y fascismo. Ahora, me parece que Trump es parte de esta corriente internacional en una fase de transición de un mundo que conocíamos, dominado, digamos, por el monopolarismo estadounidense y anglosajón, hacia otro mundo, los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, etcétera, etcétera. Pero bueno, de eso quizás podemos hablar en el transcurso de esta conversación. Entre otras cosas, yo pongo el acento, a propósito de la victoria de Trump, sobre dos elementos. Primero, que se está construyendo, digamos, lo que aquí se llamaría un bloque social reaccionario, es decir, un régimen reaccionario de masa, con capacidad expansiva y una importante base de masa. ¿Cómo se construyó eso? Yo creo que hay, bueno, hay varios elementos, varios motivos, pero un tema fundamental son las así llamadas redes sociales. A mí no me gusta, digamos, esta definición porque de verdades sociales no tienen casi nada. Pero estamos hablando del multimillonario Elon Musk y estamos hablando de un señor que se llama Steve Bannon, que acaba de salir de la cárcel y que siempre ha sido, digamos, al servicio de Trump y de su política en general. Elon Musk, dicho sea de paso, acaba de entrar con todos los pies en la política italiana, en un caso, bueno, relativo a la inmigración y a la pelea entre el gobierno y la, y el poder judicial, diciendo que había que sacar todos los jueces. Es decir, los tipos intervienen no solamente en la interna, sino también en lo internacional. Pero volviendo, digamos, a los Estados Unidos, yo creo que desde que compró la red Twitter, la famosa red Twitter, Elon Musk ha normalizado la difusión de las declaraciones falsas, de las llamadas fake news, de los bulos, ¿no? Declaraciones engañosas, polarizadas, en nombre de la libertad de expresión a toda costa. Y la frase que dijo después de las elecciones de Trump, misión cumplida, ¿no? Ahora tú eres los medios de comunicación y nadie intentará silenciarte. Eso fue, digamos, la mejor declaración de misión cumplida que le hizo a Trump. Ahora, en toda la campaña ha habido un peso importantísimo, digamos, la comunicación vía así llamadas redes sociales, ¿no? Según una estadística, digamos, que el mismo New York Times averiguó, hubo por lo menos 30 canales conservadores consiguiendo más de 47 millones de visitas en YouTube con casi 300 videos, ¿no? Que contienen desinformación sobre la campaña. Y como tú decías antes de esta charla, claro, bueno, como apareció en muchos lugares, en muchos países, la mentira es la base, digamos, para esta desinformación. No sé, te iban a quitar el carro si ganaban los demócratas o iban a ser invadidos por los migrantes, que es otro tema importante que tiene mucho peso en la victoria electoral. O bueno, o te iban a quitar la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y el otro elemento que me parece importante que hay que subrayar, y eso tiene que ver también con Steve Bannon en particular, son el renacimiento, digamos, que no es de hoy, de la corriente religiosa fundamentalista, ¿no?
asidero de dos temas tradicionalmente favorables para toda la extrema derecha. Por un lado, la retórica antimigración y por otro lado, la hostilidad al intervencionismo estatal, ¿no? Sobre todo cuando este último adopta la forma de impuestos. Entonces, me parece que hay un componente ideológico, un componente religioso, entre comillas, y un componente de miedo, ¿no? De odio, de violencia, de polarización, sobre los cuales ambos personajes, Elon Musk y Steve Bannon, han sabido trabajar de manera muy acertada. Lo digo porque no es solamente un tema de Estados Unidos, sino que es un tema mundial, la intromisión, ¿no? En las campañas electorales y en la política de cada día de estos, del Big Data, del control, digamos, de todo lo que hacemos, de todo lo que escribimos, de todo lo que hasta pensamos y charlamos en casa, porque nos controlan a través de aparatos de comunicación, de computadoras, de celulares, etcétera. No es una casualidad que hablamos, no sé, de ir de vacaciones en algún lado, inmediatamente nos aparecen las publicidades del lugar donde queríamos ir, ¿no? O quisiéramos ir. Es decir, aquí el Big Data nos controla de una manera muy pervasiva, muy controladora. Y eso en el caso de Estados Unidos en particular, tratándose de una población la mejor desinformada del planeta, diría yo. Coincido eh, contigo totalmente con eso que estás diciendo. Es la población más ignorante que conozco, la norteamericana. Me impresiona eso. Por favor, te interrumpí, continúa. no, 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 yo dije desinformada, digamos. Sí, no, pues, digo, para mí ignoran todo lo que pasa, por ejemplo, y no saben, incluso cualquier persona de aquí le preguntas dónde está la capital de Estados Unidos, cuál es, dónde están Los Ángeles, y te ubican perfectamente. Tú les preguntas allá, sobre todo las poblaciones que están en medio de Estados Unidos, no saben dónde queda Monterrey, algunos ubican en la Ciudad de México y se acabó. Y Bueno, mi hermano trabajó en los Estados Unidos hace unos años y le preguntaban si en Italia existían los ascensores. Entonces, entiendo perfectamente tu punto, digamos así, ¿no? Pero bueno, volviendo, digamos, a lo más serio, entre comillas, insisto, digamos, el peso del tema del fundamentalismo religioso, el tema de los algoritmos que es un guión mundial, ¿no? Que están utilizando en varios lados. El mismo Steve Bannon, por ejemplo, hace unos años vine a Europa con la idea de montar una especie de academia de uso de redes sociales y de algoritmos para toda Europa y de hecho la quería implantar aquí en Italia y por suerte logramos bloquear, digamos, esta idea. Pero estos tipos vienen trabajando hace mucho tiempo, hace mucho rato, así que buscan, como te decía, un pegamento ideológico de este bloque social reaccionario eh, que se está afirmando y que se afirmó de hecho. Ahora, Trump ganó de manera cómoda, digamos, cómodamente. No solamente tiene la presidencia, sino que tiene la mayoría en la Cámara y el Senado, tiene una Corte Suprema, digamos, de hecho, muy cercana a su ideología en su mayoría. Entonces eso también es un elemento que hay que tomar en cuenta. Y como tú mismo decías, digamos, los mismos nombramientos, o por lo menos los que se conocen, han sido de verdad nefastos. No solamente los que tú recordabas, lo de Marco Rubio. Yo no sé si Rubio no tiene experiencia, porque él fue, digamos, miembro de la Cámara de Representantes del Comité de Intelligence y de Relaciones Exteriores de la Cámara. Una obsesión anticubana y antivenezolana y anti todo proceso de transformación. Entonces, digamos, en este aspecto tiene cierta experiencia. Por pero otro lado, yo me refería a que su experiencia está de condicionada gobierno, no, a la ideología. O sea, claro. él, para él es Cuba está mal y todo, ya no va a admitir ninguna otra ecuación. Sí, Y sí, entonces la no. combate, a eso me refiero. No hay posibilidad de que pueda estar equivocado. O sea, cuando yo veo que funciona a un político de nivel, sí, lleva la ideología, pero no es la única, el único filtro que tiene, porque sabe a veces que la realidad rebasa. Claro. Entonces se agarra de otros asideros intelectuales para poder dar una explicación o del pragmatismo, si tú quieres, va avanzando, ¿no? A veces vemos que son demasiado pragmáticos y dejan de lado la
la cuestión de principios o la ideología, y vemos a veces una mezcla, pero aquí nomás veo el enemigo es Cuba, y lo tengo que acabar, y luego el enemigo es Nicaragua, y el enemigo es Venezuela, y el enemigo es todo aquel que yo considere que es enemigo, porque en el cuadrito que está, que yo me manejo, pues no encaja. Entonces tú, pues no, no puede ser eso. Exactamente, A eso me exactamente. refería, a eso me Bueno, refería. no, 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 estamos de acuerdo. Y el tercer elemento que quizás tocamos al comienzo, a propósito de la victoria de Trump, es el tema migración, porque se ha manejado, digamos, como una invasión, ¿no?, de bárbaros en un jardín de rosas que sería Estados Unidos. Y el nombramiento de este señor, que es Tom Homan, que Sí. fue jefe de la policía del ICE, de la policía antiinmigrantes, de la pesadilla de los migrantes como zar de las fronteras, ¿no? Yo recuerdo que es el mismo que separó los hijos de los Y, migrantes de los padres, ¿no? Con los hijos cerrados en jaulas. mira, Recuerdo esa. ahorita comentaste ahorita, salieron muchos casos que cuando empezaron a hacer esa devolución o el quitarlos a los Deportación, deportación, había casos que el mismo juez, el sheriff de allá y la comunidad decían, no te lo lleves, sí, no te cuidado lleves a con esa persona, sí, porque ha contribuido así, 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 y la misma gente salía a oponerse. Digo, las autoridades de allá, no, 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 a él no lo tocas, y se lo sí, llevaban. A eso me refiero con la cuestión ideológica. O sea, cuando tienes una ideología así, dice, no te lo llevas, no importa que sea un tipo esencial para la comunidad. ¿Por qué? Porque yo me comprometí y así, y no, si no tienes abierta la cabeza, no vas a escuchar precisamente a que tu misma gente te esté diciendo, oye, a él no lo tocas porque es un pilar de la comunidad. claro. Busquemos la manera que se quede porque nos ayuda a nosotros. Entonces, No, y además, bueno, hay un tema ético de lo cual obviamente la derecha se deshizo, que es un tema, digamos, hacia lo humano, ¿no es cierto? Esto de separar padres de hijos y juntar los híjole, hijos en una aula, me parece de verdad fue una una salvajada. salvajada, una barbaridad que no tiene nombre, ese es el tema. Pero bueno, el tema, digamos, lo que tú decías, la ideología conservadora, muy bien inspirada por la Heritage Foundation, este centro de pensamiento, think tank conservador, que ha sido, digamos, uno de los pilares, yo te diría, de la victoria trumpiana, ¿no? No solamente, digamos, con con sus varios escritos, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que es el proyecto de transformación presidencial hacia el 2025, que yo puedo citar, con una democracia de baja intensidad, te diría así, ¿no? Sino también, digamos, la lucha contra el enemigo interno, donde el enemigo interno obviamente son los que protestan, los que no se conforman con lo que está la realidad, lo que luchan a favor de Palestina, en fin, todos los rojos así llamados o los peligrosos comunistas que ellos ven incluso en el Partido Demócrata, a mí me da un poco de risa, pero bueno, este, entonces, la Heritage Foundation es también uno de los pilares de este pegamento ideológico para la construcción del bloque reaccionario de masa, que de hecho se ha dado, ¿no? Porque este voto es la definición de esto. Insisto, se trata de una tendencia internacional, no solamente en América del Norte, sino también en América Latina. Podríamos hablar de Bukele, podríamos hablar de Milei en Argentina o de Novoa en Ecuador o de otros fenómenos que están apareciendo. Bueno, Bolsonaro en Brasil, Casta en Chile, en fin, hay mm, una epidemia, ¿no?, de fascismo con características, yo digo, viejas y nuevas, porque en algunos casos son características viejas y en otras son nuevas. A mí me parece que eso también, yo lo llamo el fascismo del siglo XXI, ¿no? Un poco parafrasando la definición del socialismo del siglo XXI. Porque, bueno, también naturalmente tiene su apéndice en Europa, ¿no? Tú sabes perfectamente que en Italia tenemos un gobierno con los nietitos de Mussolini en el gobierno, así que esto es un tema bastante
caliente acá, ¿no es cierto? Y me parece que, como te decía, por ejemplo, la característica vieja, para hablar de las características viejas del fascismo, en Italia el gobierno está tratando de hacer aprobar una ley que se llama, que bueno, nosotros la definimos como Estado Penal de Policía, ¿no? ¿Por qué? Porque frente al conflicto, a la guerra, etcétera, etcétera, estos señores del gobierno quieren criminalizar el conflicto social para seguir con la guerra y con la economía de guerra. Para darte algunos ejemplos de lo que implica esta ley, por ejemplo, el bloqueo en la calle prevé condenas de hasta 2 años de cárceles. La protesta en las cárceles te puede llevar a condena de hasta 20 años. O sea, si estás en la cárcel, te Sí, señor. Y si protesta, pues pueden darte 20 años más. O la propaganda de la lucha, de los conflictos, se puede traducir en 6 años de cárcel por considerarse terrorismo de la palabra. Oí bien esta definición, ¿ok? ¿qué? Y si tú ocupas una vivienda o eres solidario con una ocupación de vivienda, te pueden caer hasta 7 años. Y después hay un par de guindas en la torta, que 15 años por resistencia activa, ¿ah? Y 4 años por resistencia pasiva. La rebautizamos la norma anti-Gandhi por el luchador indio que Oye, usted conoce, hindú, espérate, perdón. ¿qué me estás hablando de esto? ¿Ya pasó esa ley? ¿O la No, están discutiendo? estamos en eso, estamos en eso. Pasó en el Senado y ahora se está discutiendo en la Cámara. Pero déjame decirte la guinda de todo, a propósito de migración. La guinda sobre el pastel es que se prohíbe a los migrantes sin permiso de residencia de poder comprar una tarjeta telefónica para poderse comunicar. Entonces, quiero decir, estas son las viejas características del fascismo, de la represión, etcétera, ¿no? Y frente, digamos, a un capitalismo en crisis siempre la clase dominante siempre ha recurrido, digamos, al instrumento del fascismo. Pero también me parece a mí, por lo menos en el caso de Italia, que conozco más de cerca por venir de este lindo país, o por lo menos de lo que era un lindo país, también este neofascismo del siglo XXI tiene características distintas a lo del pasado. ¿Por qué? Por ejemplo, hablo del fascismo italiano. En materia económica, abandona el estatalismo. Si se recuerda a Mussolini, Franco, el Estado tenía un papel central. Al contrario, estos chicos de ahora adoptan sin rubor la política ultra neoliberal de la agenda Draghi. Podemos hablar de eso, pero no solamente. Segundo, lejos de un supuesto nacionalismo económico, venden al mejor postor la joya de la corona, lo están haciendo. En Italia acaban de vender un sector estratégico como las comunicaciones, es el caso de Telecom, vendida a una empresa cuyo jefe es un ex director de la CIA, David Petraeus. Tres, en política exterior, nuestra ultraderecha siempre tenía la retórica europeísta, ¿no? En el pasado, la así llamada Europa Nación, que se veía como antagónica a los Estados Unidos, que eran el mal. Ahora no, ahora son súper atlantistas y pro-OTAN. El caso de Ucrania quizás sea el más evidente. Y hablando de política internacional, bueno, con Israel, que es el caso más dramático, te diría, ya no son, ¿no?, los que ayudaron a los nazis alemanes a matar a los judíos en los campos de concentración o que pasaron las leyes que aquí se llamaron leyes raciales, ¿no?, en contra de las comunidades judías. Ahora son los mejores y amigos y aliados del sionismo criminal y del genocidio del pueblo palestino. Y por último, te agregaría, aunque esto sí es una característica también del pasado, que adoptaron una retórica populista antiélite, antisistema. Es decir, ellos mismos que se hicieron sistemas son los que aplican, ¿no?, esta retórica antisistema. Y eso vale también por Trump y por ¿no?, por lo que decía, yo soy un rico devenido, perdón, yo soy un pobre devenido rico, pero es toda la retórica contra el Estado profundo, contra los poderes fácticos, etcétera, etcétera, de lo cual, por supuesto, él es un defensor, o por lo menos de sectores de poderes fácticos, ¿no? Entonces, toda esa retórica antisistema también es parte, digamos, de este nuevo
entre muchas comillas, fascismo del siglo XXI. Y en Europa lo vemos muy, muy, muy clarito, ¿no? Y te diría que el mapa europeo se está yendo cada vez más a la derecha, no solamente en Norteamérica, sino aquí también, ¿no? Eh, Ya el que me digas tú que estén planteando la posibilidad de castigar a los que protestan pasiva o activamente con esa cantidad de años, ya me sí, habla de algo inaudito, de algo que no podríamos concebir. Si yo planteo esto ahorita aquí, donde yo vivo, la gente va a decir, "Ah, mira Maduro haciendo este tipo de cosas". Les digo, no, es Italia. es No me lo van Italia, a es creer, Italia, no me lo van es a Italia, creer. O es sea, estoy Italia. impresionado con lo que me estás diciendo. Mira, Es la ahorita que cruda estás, realidad. Es un decreto ley que, si no me acuerdo mal, es el 1160. Y bueno, te agregaría Alemania también, donde están tratando de pasar una ley que prohíbe cualquier crítica, perdón, hacia Israel, ¿no? Vivida como antisemita. Es decir, toda esta retórica, digamos, del antisemitismo, como si los primeros antisemitas no fueran el mismo gobierno de Israel, ¿no? Que golpea, digamos, con una tentativa de limpieza étnica al pueblo palestino. En fin, pero en toda Europa, digamos, hay este surgimiento de ley represiva, porque, a ver, también hay un tema que es enorme, que se llama guerra en Ucrania. Y eso tiene que ver también con lo que nos espera después de la victoria de Trump. ¿Por qué digo eso? Ustedes se recordarán, digamos, que en la campaña electoral, incluso antes, Trump hablaba de su capacidad de acabar con la guerra en menos de 24 horas. Bueno, más allá, digamos, de las 24 horas o no, del factor temporal, hay que ver si eso es así. Por cierto, hay cierta dinámica aislacionista de los Estados Unidos, que es parte de su propia historia, ¿no? Y Trump también es reflejo de eso. Pero la guerra de Ucrania yo creo que tiene que ver también con cierta presión que va a aumentar hacia América Latina. Pero vamos por orden, vamos por orden. Aquí la Unión Europea, digamos, al comienzo tenía cierta resistencia a meterse en el conflicto. Por algo se deshicieron de la Angela Merkel en Alemania, ¿no es cierto? Pero creo que, digamos, esta guerra ha representado por Europa un suicidio político, un suicidio económico y quizás un suicidio social. ¿Por qué lo digo? Porque desde que comenzó la guerra, ya son casi 3 años, más allá, digamos, del drama, ¿no? Que cada guerra significa, obviamente, de los muertos, de la destrucción, etcétera. Pero aquí ha habido un impacto económico brutal, empezando con la voladura, con la destrucción del gasducto Nord Stream 2, que era el que llevaba el gas de Rusia hacia Alemania. Ahora, la obsesión de Estados Unidos siempre ha sido, digamos, la posibilidad de alianza entre Rusia y Alemania y entre Rusia y la Unión Europea. Bueno, cortando este suministración, no me acuerdo cómo se dice en español, de gas y por lo tanto de energía barata hacia la industria alemana, eso ha significado no solamente una pérdida de capacidad productiva de Alemania de casi el 30%, sino una repercusión hacia toda la Unión Europea, porque Alemania junto con Francia han sido un poco la locomotora económica de la Unión Europea, ¿no es cierto? Entonces, golpear el suministro de energía barata ha sido estratégico, te diría. No es casualidad que en Alemania en estos días no solamente haya caído el gobierno, se va a elecciones probablemente en febrero del próximo año y la coalición así llamada semáforo se cayó, hecha por los liberales, por los socialdemócratas y la democracia cristiana, digamos, alemana, sino que también la Volkswagen, un poco el símbolo, ¿no? de las empresas alemanas acaba de anunciar millares de despidos y hay una movilización social importante en contra de los despidos. Ni te hablo de Italia, donde casi el 20% de la población en este momento está bajo el nivel de pobreza. Estamos hablando de 12 millones de personas,
sobre una población de 60 millones, 10 millones, es decir, la mitad, está bajo un nivel de pobreza extrema y el otro 10 está un poquito encima de. Ahora, podemos discutir si la pobreza en un país occidental, de Italia, del G7, etcétera, sea igual a la pobreza de otro lado, de América Latina, etcétera. Pero no hay duda que el impacto es súper fuerte. Hay muchos, millares de personas que están renunciando a curarse, que por supuesto han tenido que cambiar los hábitos de consumo simplemente porque no llegan al final del mes, ¿no? Entonces, hay una situación de empobrecimiento general que la guerra ha determinado después, digamos, de la pandemia y de todos los efectos recesivos que eso ha significado para Europa. Y frente a esto, la única receta que nos proponen es una especie de keynesismo de guerra. La agenda Draghi, yo recuerdo aquí que el señor Draghi, un compatriota, digamos, otro italiano, Mario Draghi, ha sido jefe del Banco Central Europeo, es una persona muy vinculada al capital financiero internacional, mejor dicho, es un representante importante del capital financiero internacional y ahora supuestamente no tiene ningún cargo, pero de hecho es un consultor muy escuchado en Europa y acaba de lanzar, digamos, una propuesta que aquí se llama Agenda Draghi, ¿no es cierto? Y el punto principal, la digo así, es un keynesismo de guerra, es decir, meter más plata, aún más plata, más dinero en las industrias de guerra, en las empresas europeas armamentistas, que tendrán que coordinarse entre ellos, según el plan, y a pesar, digamos, de que eso ya ha significado ¿cómo se llama? Una alocación, una distribución de casi 400.000 millones, según el Financial Times, de euro metida ya en la guerra en Ucrania. Entonces, estos señores quieren seguir con la guerra, quieren seguir echando gasolina al fuego y para eso hay que aprontar, hay que preparar una economía de guerra. Que esta economía de guerra significa sacar la plata de los servicios sociales, de la salud, de educación, bueno, de lo que significa un estado de bienestar, entre muchas comillas, y volcarlo hacia la guerra. Ese es el clima que se está viviendo en Europa, no solamente en Italia, sino te diría a nivel continental, ¿no? Y frente a eso tenemos una Europa que ya no es la Europa cuna de la civilización, como nos cuentan, ¿no? Como si fuera de vuelta el jardín de rosa, como dijo Josep Borrell, el español que todavía está a cargo de la política exterior de seguridad y común, digamos, de la Unión Europea. Hace unos meses habló de Europa como de la Unión Europea como jardín de rosas rodeado por una selva de bárbaros, ¿no es cierto? Sí, Esta retórica. sobre todo lo refería para África y América Latina, los continentes que Bueno, para cualquiera que no siga, digamos, la visión eurocéntrica, eurocentrista, ¿no? De lo que se creen dueños del mundo, que ya no son, dicho sea de paso, porque aquí hay un mundo que está naciendo que no quiere saber nada de Europa. Al contrario, nos ve como enemigo, ¿no? Nos ve como cómplice, por ejemplo, del genocidio en Palestina. Eh, Muy poco se habla, digamos, de las empresas italianas de armamento. Italia en este momento es el tercer, eh, ¿cómo se llama?, distribuidor de armas hacia Israel, con una proveedor, empresa proveedor sería, digamos, proveedor. proveedor. Gracias. Y tercero, oye, no es cualquier cosa ese número. No, no es cualquier cosa. Y la Leonardo, que es la industria supuestamente pública, es, digamos, a la vanguardia, ¿no? En el suministro de armamento, de piezas de armamento, etcétera, etcétera. Desde cañones hasta drones inteligentes, helicópteros, etcétera. Así que, por eso te digo, nos preocupa mucho que el plan de recuperación económica de Europa no sea esto, sea el keynesiismo de guerra, sea fortalecer la industria armamentista, quitar la plata de donde tendría que estar para reforzar la capacidad, digamos, la cohesión social de nuestros países y se vaya para la guerra. Pero Pero este es yo, lo que nos yo te está observaría preparando. esto,
ahorita que estás hablando de esta economía posible de guerra, pero lo que sabemos es que lo primero que va a hacer Trump es parar la guerra, porque pues él se lleva con Putin, de hecho se entiende que le debe incluso la presidencia en su primer periodo, siguen teniendo muy buena relación, y lo primero que va a hacer es, ¿sabes qué, Rusia? Quédate con todo lo que conquistaste de Ucrania, porque no hay forma que retiren a los rusos ahí por decreto, no hay más forma, vamos, Rusia ha peleado con toda la OTAN y con Estados Unidos y les ha ganado, no hay forma de que digan que no, cada vez tiene más territorio y entiendo, salió una noticia, porque eso es muy fácil de ver, que reunió recientemente Putin a más de 80,000 tropas, que debe ser mucho más en la frontera, porque la idea es que tiene que tomar más territorio ahorita, antes de que llegue Trump, para decir, esto es lo que yo me quedo, y ya lo demás no me interesa. Y vamos, para allá va la situación. No creo que le digan, Rusia, tienes que regresar el territorio, porque no lo va a regresar. Entonces van a tener que hacer una paz forzada de esa manera, cedes territorio por paz, y se acabó el asunto de la economía de guerra de los demás países. Ese es el Bueno, escenario que tiene Europa ahorita, ¿eh? esto es una visión, esta es una lectura y eso es lo que muchos esperamos. Ahora, yo ahí, viniendo de un país católico, te diría, soy como Santo Tomás, hasta que no veo, no creo, ¿no es cierto? Entonces, Claro, habrá que ver, habrá que ver. Lo cual, insisto, no significa un desempeño, digamos, hacia otras guerras, por ejemplo, con Israel. Yo no creo que Trump se va a retirar del tema del genocidio en Palestina, así como creo, lo dije al comienzo, que esta buena noticia, si es que se da del desempeño, digamos, parcial o total en Ucrania, signifique para América Latina. A mí me parece que más bien eso significa más presión hacia claro. América Latina, ¿no? Pero ya lo estamos viendo. Mira, en alguna de las charlas que hemos hecho, que llevamos a cumplir ya 500 charlas, en algún momento hablamos con un gran intelectual, porque hay que reconocerlos, hay grandes intelectuales en toda América Latina, especialmente en el Caribe, que a veces el continente olvida eso, y están, si no es que al mismo nivel, incluso superior. Así te lo digo porque ya los traté, Claro, superior que a los que hay acá. Nos dijo este Chambers, se llama, este intelectual, ahorita me acuerdo, ahorita te digo el nombre, este, nos comentó que Haití era un experimento, era un laboratorio de lo que él entendía que iba a pasar en América Latina. Cuando lo dijo, yo lo escuché con muchas reservas, dije, bueno, yo no creo eso, pero conforme ha ido pasando el tiempo, lo he podido confirmar. Veo el estado caótico en el que está Ecuador, ¿sí? Y lo sí, menciono porque la derecha dice, mira los apagones en Cuba, vean los apagones que están teniendo en Ecuador, que van hasta claro. allá de Sin 24 embargo, horas, todos callados. sin Y, bloqueo, sin nada, ¿no es y tiene, cierto? sin bloqueo ni nada, pero tienen carteles de drogas. Debo decir que los carteles que más populares son, aparentemente, son los de mi país, de México. Están haciendo lo mismo que está pasando en Haití, Sí, en Ecuador. Pero hay otros países que ya están así y que no se dice. Por ejemplo, Paraguay es un país de América Latina del que nadie conoce nada, nadie sabe nada, nadie olvidado. publica nada. ¿Por qué? Porque es el que está, para que estén así las cosas a nivel mediático, que sabemos que lo contó a la derecha, es porque les funciona. Entonces, mejor callado, no dice nada. Y conforme uno investiga, se da cuenta de las enormes desigualdades que hay allá, de los enormes latifundios controlados por muy pocas personas, pero nadie se dice nada porque para que no haya problemas, por decirlo así. Y el que haya un problema, lo eliminan. Y vemos lo que, Le agregaría los latifundios mediáticos, ¿no es cierto? y vemos lo que está pasando con Petro allá en Colombia, que también es lo mismo. Sí, Y vemos que hay 24 bases militares en Estados Unidos, según esto, para controlar la droga, y no lo controlan, en porque, Colombia. pues, ellos son los que la manejan. Acabar pronto. Imposible que no se dieran cuenta de eso, ¿no? Entonces, vemos que todo el desastre que está pasando en Haití lo empiezan a replicar en América Latina. Lo trataron de hacer, por ejemplo, en Honduras, Sí, que todavía se vive ese enorme problema que generó una persona que estuvo 12 años ilícitamente en el poder, ilegalmente en el poder, pero que Estados Unidos no tenían problemas hasta que él salió, entonces ya lo fueron y lo detuvieron. Vemos lo que está pasando con Bukele en El Salvador, donde no hay un Estado de Derecho, donde el señor ha metido suficiente dinero para que gente que supuestamente es de izquierda lo apoye,
Por ahí tenemos algunos youtubers muy destacados que incluso han hablado favorablemente de izquierda, aparentemente, y pongo así, de izquierda, no voy a decir nombres, pero que son gente que los ven mucho, apoyando a Bukele. Imagínate. Pero lo hacen, Están un poco perdidos, pero muchachos. no poco, yo creo que ya se salieron del huacal, como diríamos en México. Bastante, Entonces dices bastante. tú, y él está haciendo lo mismo, está haciendo lo mismo ya. El proceso es un proceso de destrucción del Estado, nomás, bueno, hay que ver lo que está pasando en Argentina con Milei, Exactamente, otro exactamente. loco, y lo que va a pasar gracias al nefasto de Boboric, que lo único que ha hecho es sembrarle el camino así, poner a la derecha con casa, a una derecha loca, porque hay que reconocer que cuando la izquierda no cumple las expectativas por las que la gente peleó, y que cuando digo peleó es que muchas veces se muere peleando porque queda un candidato, los matan, los reprimen, quedan tuertos de un ojo, van a la cárcel, como pasó en Chile. El triunfo de Boric es consecuencia de esa rebelión que hubo, de no Tal son cual. 30 pesos, sino 30 años de estarlos Sí, aguantando, señor. y Sí, resulta señor. que es un fraude, que al final de cuentas es como la derecha, pues van a votar por la derecha. Es casi un hecho que va a ganar la extrema derecha ya. Entonces, y van a destruirlo o van a fortalecer todavía un estado represor más fuerte todavía que el que tenía incluso Pinochet. Cuando hablas tú de Elon Musk infiltrado ahí, en la que igual que Trump tiene problemas con la justicia, pero que ya, ahora que ganaron, esos problemas los van a evaporar. Sabemos que no va precisamente para darle consejos a Trump de cómo invertir, sino es para aprovechar toda la tecnología de la inteligencia artificial para poder lograr no solo contratos, sino dominio real sobre la población de Estados Unidos y Sí. de América Latina, como ya lo presagiaba en un momento dado esta persona que tuvo que huir pasando a Rusia, ese analista que estaba allá en Hawái y que Sí. dijo, empezó a revelar, oye, no se vale que estén espiando a la misma población que les paga para protegerlos y que salió huyendo allá Snowden. está, Snowden. perdón, Snowden, Edward exactamente. Snowden. Él ya lo dice, lo dijo antes, van para eso. Bueno, ahora que entre Monks, porque le van a dar un puestazo por todo el dinero que gastó, es precisamente para ya totalizar, hacer un gobierno totalitario, Sí, que sí. no se lo vas a percibir porque va a ser manejado con inteligencia artificial y big data. O sea, tú vas a ver, mira, me están funcionando muy bien las cosas, pero te van a tener totalmente sometido. Y suena ciencia ficción, sí, pero no es ciencia ficción, porque todos hemos tenido ya el asunto de que cuando estamos hablando, oye, vamos a irnos de vacaciones, de repente lo primero que te encuentras al hacer tu teléfono es, mira, me oirían, me escucharon, ¿cómo lo hicieron? Pero me están poniendo lo que acabo de hablar contigo. Eso a mí no me ha pasado una vez, me ha pasado varias veces. Si ya hay Así es. tecnología para esto, lo otro es pan comido, ya está. Sí, sí, juego de niños, como se dice aquí. Mira, varios elementos. Permitime un pasito para atrás. Yo creo que aquí hay que retomar dos doctrinas. Primero, la doctrina Monroe, que ya lleva 201 años. América para los americanos, la famosa frase que quedó en la historia. Y segundo, digamos, la doctrina del destino manifiesto, donde la providencia, entre muchas comillas, le da la oportunidad, la facultad, mejor dicho, a los Estados Unidos de dominar el hemisferio. Eso siempre han sido ¿cómo te diría? El norte, ahí va, de la brújula de la política internacional, digamos, de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe, ¿no es cierto? Y ahora a eso se ha sumado la gran preocupación de la entrada de Rusia y China en América Latina, ¿no es cierto? Porque hace años, digamos, vienen avanzando, no solamente, te diría, con inversiones muy importantes y también con la famosa propuesta de la ruta y de la seda, ¿no es cierto? La iniciativa, perdón, de la franja y de la ruta, se dice en español. Eh, en estos días, eh, Xi Jinping y Biden van a estar en Perú inaugurando el puerto de Shanghai. Entonces ya es, ¿no?, uno de los nudos, digamos, importantes de esta ruta que se va a dar. Pero bueno, en fin, aquí hay una preocupación general
digamos, de parte de Washington, de parte de la Casa Blanca y ahora de Trump, de limitar, no permitir la entrada de Rusia y China. Y también otra obsesión que con Marco Rubio, canciller, va a ser bastante peligrosa, que es la de Cuba y Venezuela fundamentalmente. Ahora, no estamos aquí para hacer la lista, digamos, de todo lo que Trump hizo en la administración pasada en contra de Cuba y de Venezuela. No solamente aplicar más y más medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones a ambos países, ¿no? Echar al traste la política de abertura de Obama, por ejemplo, hacia Cuba. Y la guerra hacia Venezuela ha sido brutal, ¿no? Amenaza de invasión militar, tentativa de magnicidio, violencia callejera por muchos meses y un largo etcétera, digamos. Y sobre todo golpear la industria petrolera, la empresa petrolera, que es obviamente la joya de la corona en el caso venezolano. Yo recuerdo aquí que, claro, el petróleo de Venezuela está solamente a 4 días de navegación de la refinería de la costa oeste de los Estados Unidos, ¿no? Mucho más cómodo que traer petróleo de Oriente Medio, de aquellos países lejanos, digamos. Entonces, es mucho más barato y además las refinerías estadounidenses de la costa oeste están preparados para refinar el crudo venezolano. Y Trump, lo digo clarito, cuando, si se acuerdan, justo antes de salir, dijo, pucha, no pude terminar el trabajo, ¿no es cierto? I couldn't finish the job con Venezuela, es decir, no pude sacar a Maduro y retomar en mis manos, digamos, la enorme reserva petrolífera acertada, la más grande reserva petrolífera acertada que Venezuela tiene. Entonces, yo creo que eh, América Latina va a esperar o tiene que enfrentar esta arremetida de nuevo, por supuesto, digamos, con el fortalecimiento de los gobiernos de derecha. Yo espero golpes blandos, así llamados, así eh, como se han dado, ¿no? Primero en Paraguay, después en Honduras, después trataron de hacerlo en Ecuador, lo lograron en Brasil a través del Poder Judicial, a través del uso de los medios que tú mismo recordabas, y por supuesto la presión sobre Petro en Colombia. Yo agregaría, digamos, que también México tiene que estar muy alerta porque digamos, la discusión sobre la reforma judicial y todo el caballito, digamos, de batalla de la seguridad y del narcotráfico, por supuesto, es otro tema muy trillado, que pero siempre funciona, no solamente en México, sino en muchos países. En Chile están exactamente con el mismo cuento, bueno, en Ecuador ni se diga, tú mismo lo mencionabas, etcétera. Entonces, yo espero, digamos, tentativa de golpes blandos porque están perdiendo hegemonía, no hay discusión, no hay discusión. Y muchos de los países latinoamericanos ya tienen como primer socio comercial a China. Es el caso de Brasil, es el caso de Chile, También. ¿no? Y México, no sé si está en segunda posición, pero en fin, Bueno, México digamos, no tiene tratado comercial a diferencia de Chile, que Chile fue el primero que lo tiene sí, y que está vigente todavía. México no lo tiene. Incluso se pudiera decir que México ha adoptado ciertas políticas agresivas en relación a China por proteger también su industria, como lo hacen los chinos también, claro, con los cobros de aranceles, porque precisamente no hay un tratado comercial oficialmente con China, y se claro, entiende que el TLC y ahora el actual TECMEC sí, y el que se va a renegociar, se trata de que precisamente México no tenga contactos con China, es lo que quiere asegurarse Estados Unidos, incluso con los BRICS, que sería la solución natural para mi país, para poder ejercer una visión diferente de cómo se plantear su posición, de cómo plantear su posición en el mundo. buen punto, buen punto. Aquí estamos en la misma batalla, te cuento, porque la verdad es que, bueno, primero, Europa tendría que recuperar su independencia, su autonomía de los Estados Unidos, porque esto nos está llevando a la ruina, al suicidio. En este momento estamos comprando el, el gas desde Norteamérica
mejor dicho, de los Estados Unidos de Norteamérica, con un 30% de aumento, ¿no es cierto? Nos cuesta Wow, 30% más caro. O si no, paradoja, compramos de India el petróleo que le compra ruso. a Rusia. Exacto, exacto. Es decir, un chiste malo, te diría, un mal chiste, de verdad que sí. Entonces hay que independizarse, hay que autonomizarse, hay que salirse, según mi humilde parecer, de la OTAN, que es el brazo armado, digamos, de este imperialismo estadounidense en decadencia y que como cualquier monstruo que da patada de ahogado puede llevarnos y nos está llevando, digamos, a la situación al borde del desastre nuclear. Yo lo he dicho en otra ocasión y lo digo hoy, quizás en América Latina no se percibe el peligro, digamos, que estamos viviendo aquí. Aquí tenemos la guerra en casa, Ucrania es acá. Y lo de Palestina, por supuesto que tiene una repercusión muy fuerte. Pero lo de Ucrania es echar gasolina al fuego, porque esto están haciendo, ladrando, como dijo el Papa, ¿no? Ladrando, digamos, hacia Rusia, expandiendo la OTAN. Ahora el debate en Alemania en estos días es si instalar misiles y armamento que puedan llegar hasta Moscú en cuestiones de segundos, de minutos. Entonces, yo creo que de verdad que el desastre nuclear y una posibilidad de una guerra nuclear es muy, muy, muy posible, muy cercana. Lo digo sin querer hacer terror ni mucho, Alarma. pero de verdad que no hay que subestimarlo para nada. Y quizás este caos, digamos, controlado, este caos destructivo controlado, también es una carta que el imperialismo en decadencia pueda jugarse, ¿no? Junto con el Yo, fascismo. fíjate, yo veo el problema ese que tú mencionas de un problema nuclear, no necesariamente en Europa, porque en el caso de Rusia la veo responsable. Cuando fue la guerra de Ucrania, ellos se tuvieron que ir a proteger las centrales nucleares de Ucrania porque ellos mismos las estaban atacando. Y Sí. dijeron, no, no, no podemos hacer eso porque nos afecta. Ellos ya tuvieron Chernobyl y si ya les afecta, entonces ellos mismos son responsables. No creo que, no descarta la posibilidad de un error, de un ataque que se pueda confundir. Sí, ahí está vigente, pero no creo que sea por una decisión tomada por gusto ni por lo que era alguien que no esté pensando, No, sino sería oye, nos están haciendo respondes. Pero donde veo yo ese problema, lo veo más bien en Medio Oriente, precisamente con lo que está haciendo Netanyahu, que para mí fue una estrategia muy clara, mantenerse en el poder suficiente tiempo, porque sabe que lo quieren tumbar, que a nivel interno no lo quieren en su país, que a nivel interno tiene juicios pendientes de corrupción. Entonces, si yo me alargo en la guerra todo lo que pueda, cueste lo que cueste, le cueste a la población mía, que le está costando también, menos que al resto, ¿no? De los árabes, que no le importa la vida de los rehenes, no le importa ni la ley, pero lo que él quiere es expandir la guerra, lo estamos viendo en los ataques que está haciendo en Líbano, y ya Estados Unidos está atacando incluso a Yemen, que defiende a Palestina, Siria, y lo que quiere hacer con Irán. Ellos sí tienen armas nucleares. No me sí. refiero a Irán, me refiero a Israel. Entonces yo siento que la posibilidad de eso es más fácil que sea por ahí, porque ahí hay un loco declarado que es y criminal, que es Netanyahu. Yo siento que el problema va más ahí, de que pudiera desatarse un conflicto nuclear ahí, en esa zona, en mi Sí, opinión, mira, ¿no? sería agregar drama a dramas, ¿no es cierto? Yo comparto contigo, digamos, la idea que haya una voluntad de alargar el conflicto, de ampliar el conflicto en todo el Oriente Medio y deshacerse de Irán una vez por todas, ¿no? De parte de Netanyahu y de su gobierno de fascista o de nazista, porque de otra cosa no se puede hablar. Este, la limpieza étnica que están haciendo de verdad que es no solamente brutal y de verdad que no tiene nombre. Y lo que tú decías, sí, pasa encima de la ley y agregaría que pasa encima del derecho internacional, ¿no? Eh, no quiero usar, digamos, palabras feas, pero de verdad que las Naciones Unidas en este momento ha demostrado su incapacidad, su ignavia, o ignavia, como la llamaba nuestro Dante, ¿no es cierto? Es decir, su incapacidad de jugar un papel activo para parar el genocidio. Ahora, no sé si llegan a tanto de usar la bomba nuclear,
pero seguramente mientras tanto están haciendo una limpieza étnica con el sueño de la gran Israel que viene desde digamos, lejos y con la idea sionista de suprematismo, ¿no? De ser los dueños del circo y cualquier otro es un estorbo. Por supuesto, los palestinos, naturalmente, y en general, digamos, la población árabe, ¿no? Que viene vista como subhumanos, como bárbaros, como gente de la cual hay que deshacerse lo más pronto posible. Así que esto es el clima, este es el clima. Por eso te digo, estoy muy preocupado y vuelvo a Gramsci. En los claroscuros aparecen los monstruos. Aquí estamos con estos monstruos que se están, digamos, cada vez, que gozan cada vez más de impunidad, porque ese es el otro tema. Impunidad y complicidad. Eh, yo te decía antes, claro, Netanyahu puede hacer lo que está haciendo con la complicidad y el apoyo total de los Estados Unidos, más allá de patéticas declaraciones de preocupación, etcétera, etcétera, pero también de la Unión Europea. Mira que la Unión Europea tiene su grave responsabilidad en el conflicto en Oriente Medio y en la guerra en contra del pueblo palestino. En esta semana, si no me equivoco, Macron en Francia está recibiendo el ministro de Finanzas israelí, un señor que ha hecho declaraciones terribles, digamos, terribles a propósito de limpieza étnica, ¿no? Que lo ha declarado abiertamente, no es que lo escondan, porque los tipos son, por lo menos en esto son claros, ¿no? Entonces, te digo, o volviendo a la industria armamentística italiana, ¿no? Que vende armas a todo dar a Israel, etcétera. Entonces aquí hay una complicidad que de verdad podría ser incluso parte de lo que la Corte Internacional de Justicia tendría que juzgar. La clase dominante y la clase dirigentes de este continente tienen una enorme responsabilidad en el genocidio y la siguen teniendo. No es cosa de pasado, es cosa de todos los santos días y este genocidio indirecto que estamos viendo de verdad es algo terrible, ¿no? Yo no recuerdo exactamente de qué nacionalidad era. No recuerdo si era Suecia o Holanda, pero cuando fue la guerra de Kosovo, Ujú. había un ejército por parte de la ONU protegiendo a una etnia, Holanda, 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 y sí, llegaron estos desgraciados a exigirles que se los entregara. sí, la Sino, masacre de Srebrenica, sí, y los entregaron, al finalmente no los defendieron. sí. Y el que los hubieran entregado hizo que renunciara el ministro de Defensa de ese país y luego el primer ministro. O sea, era tanta la vergüenza que hicieron que renunciaron. Sí, ya ¿Cuándo no hay se va a ver vergüenza, esto? ya no ¿Cuándo hay se va a ver vergüenza. esto? Es lo mismo que está pasando ahorita. Yo creo que más bien tendría que arreglarse un nuevo tribunal de Nuremberg, ¿no? Porque aquí se trata de juzgar crímenes de lesa humanidad y de una gravedad quizás sin precedentes de esta manera, ¿no? Sinceramente, lo digo con toda la indignación que eso me provoca. Y te digo, eso tiene una repercusión que, insisto, en América Latina quizás no se vea. Bueno, Chile tiene la comunidad palestina más grande afuera de Palestina, ¿no es cierto? Pero también en Europa, en Francia, en Italia, en España, etcétera, hay comunidades árabes, palestinas y judías de mucha importancia. Y te agregaría también que las comunidades judías en Europa se han derechizado muchos y desafortunadamente son pocas las voces heroicas que se oponen al genocidio desde adentro de las comunidades. Sí, hay una parte de judíos antisionistas que son muy importantes y que son muy, de verdad, con mucho coraje, ¿no? Porque, por supuesto, tienen unos ataques brutales, son considerados traidores, ¿no es cierto? Entonces, como tal, hay que punirlos doblemente, te diría yo, ¿no? Según la lógica, eh, la lógica sionista y la lógica de estos señores. Pero en general las comunidades judías se han derechizado mucho. Y te diría también que junto a esta derechización hay una homogeneización
del cuadro político atrás del sionismo y del proyecto de limpieza étnica. Por ejemplo, en el caso de Italia, ya no es solamente digamos, la centroizquierda, ¿no? Yo te contaba de la fuerza de derecha del gobierno Meloni, que está apoyando a Israel con todo su corazón. Entonces ya hay un bloque, digamos, aparte de la izquierda más radical, de la izquierda antagónica, como se llama, etcétera, pero el resto es impresionantemente detrás del plan de exterminio. Entonces eso tiene mucho impacto y mucha división, mucha rabia, mucha impotencia, mucha preocupación. Y eso también es parte en esta crisis, yo creo que también es un elemento de crecimiento del fascismo. Te lo diría así, ¿no? Es una incertidumbre muy fuerte. Aparte lo social, aparte el impacto social que te contaba, el caso de Italia, los 12 millones de gente bajo el nivel de pobreza, etcétera, que siempre ha sido ¿cómo se llama? Un brodo de cultura, ¿no? Para el crecimiento del fascismo, ¿no? La insatisfacción, el miedo al futuro, la incertidumbre, porque aquí la generación de nuestros padres vivía con la idea que sus hijos pudieran tener una vida mejor de la que habían tenido ellos. Nuestra generación, yo llevo casi 60 primaveras y poco pelo, como se ve, tiene la seguridad más bien que sus hijos no van a tener una vida mejor de la nuestra. Al contrario, aquí se ha hecho normalidad la precarización del mundo del trabajo, el desempleo, la pobreza en aumento, en fin, todo síntoma de una sociedad en decadencia, ¿no? Sino de caída directamente. La vieja Europa de verdad tiene muy poco que aportar. Si no fuera, digamos, por los movimientos, por la oposición, porque también hay que hablar de eso, ¿no? Pero lo que tú decías a propósito de los BRICS es un planteamiento que empieza a circular también en mi país. Salirse del brazo armado de la OTAN, salirse de la subordinación a los Estados Unidos y más bien mirar a los BRICS como elemento de reordenamiento multipolar del mundo que tiene mucho de positivo, ¿no? Más allá de las contradicciones que conocemos, más allá, digamos, de los problemas internos que pueda tener, pero en el multipolarismo hay una posibilidad de oxígeno, yo la llamo así, pongámoslo así, que en este multipolarismo guerrerista de los Estados Unidos definitivamente no hay. Esto no quiere llevar a la guerra a toda costa, bajo el dominio de ello y bajo los intereses de ello, que no coinciden con los intereses de los pueblos europeos. Aquí hay que cortar más bien la industria armamentista y meter estos recursos en la sociedad, ¿no? Que tanto se necesitan, porque de verdad que Europa es muy empobrecida. No sé hace cuánto tú no vienes por aquí, pero yo lo veo en mi país, ¿no? Y lo veo en muchos de los países europeos. Tengo rato que no voy y espero por, Estás bienvenido. por unas coyunturas darme una vuelta para allá. Ojalá en otras circunstancias, no así tan críticas como lo vemos, porque de alguna forma muchos todavía ven a Europa como un referente que obviamente ha sido seriamente cuestionado al ver a sus gobiernos, ver cómo reprimen la libertad de expresión que los pueblos hacen simplemente a favor de Palestina, de cómo, esto, ¿qué está pasando? O sea, la sociedad occidental quedó exhibida brutalmente en su hipocresía y queda totalmente hecha añicos en el asunto de Palestina. Hace tiempo tuvimos también una charla con un ex primer ministro de Portugal y él estaba muy molesto por lo que estaba pasando en Ucrania. Y cuando le mencionamos el tema Palestina, dijo, ay, no, así como que no podía resolver las situaciones ahí sí no te, como que diciendo, ahí sí te la debo, ahí sí, pues no hay nada que hacer. Digo, sí, pero peleas por Ucrania, aquí hay una contradicción brutal, que hace añicos los postulados de gran civilización que me venden en Europa para que yo lo siga, para que sea mi modelo Sí, a sí. seguir. Y pues no. Entonces, lo único que conforme avanzan las cosas para mí es que ya no debo ver afuera.
mejor debo ver adentro. Afuera no hay nada que vea yo que valga la pena, al contrario, veo que es una amenaza para todos, para los mismos miembros de esa civilización y obviamente para mí, a como lo veo. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, a ver, digo, para volver a Gramsci hay que tomar en cuenta el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia. Entonces, el pesimismo de la inteligencia es lo que conversamos hasta ahora, ¿no es cierto? La realidad así de cruda, así como es, porque tampoco nos podemos esconder atrás de un dedo. Ahora, por supuesto, Europa no es solamente la austeridad, la tecnocracia, la Comisión Europea, el Banco Central, lo que nos están imponiendo un plan de austeridad y un plan de guerra. Por suerte no es solamente esto, ¿no? Europa es mucha cosa, Europa son los pueblos que se rebelan, es una opinión pública que es en su mayoría totalmente contraria a la guerra y al envío de armamento, no solamente en Ucrania, sino quizás aún más con Palestina. Es una Europa, digamos, que se revela, aunque sea de manera fragmentada, y este es otro tema, y quizás incluso esa fragmentación alcanzó también la izquierda, lo cual es muy grave si me preguntas a mí, porque así como pasó en el 1914 frente a la Primera Guerra Mundial, en que una parte del movimiento obrero, de los socialistas, de los anarquistas, etcétera, estaban a favor de los créditos de guerra, ¿no? Lo hablaba en otra charla hace poco. Así está pasando ahora. Hay una parte de la izquierda radical, digamos, que está convencida que hay que apoyar y enviar armas a Ucrania. Yo creo que sería absolutamente una locura, creo que hay que plantear un cese al fuego inmediato y negociaciones inmediatas para parar, digamos, esta guerra dramática. Y hay una cosa, dicho sea de paso, que se me olvidaba que es muy, muy, muy importante, de la cual no se habla nunca. Hay una cosa que se llama uranio empobrecido. ¿Qué significa? Significa que las municiones hace muchos años, en muchos casos, llevan este componente de uranio empobrecido, es decir, los desechos de del procesamiento de uranio que se utiliza en la industria armamentista. Ahora bien, nosotros hemos tenido un caso aquí nomás, a la vuelta de la esquina, en la ex Yugoslavia, que tú recordabas hace poco, y la utilización de uranio empobrecido ha significado a lo largo y a lo ancho de los años no solamente una destrucción ambiental, porque el uranio empobrecido se queda en el terreno, se queda por muchos años en el terreno, sino también ha significado unas enfermedades terribles. Hablo de la leucemia, es decir, de enfermedades que te llevan a la muerte. Y en el caso de Italia son más de 400 casos, ¿no?, que se han llevado en contra del Ministerio de Defensa, etcétera, que se han ganado, dicho sea de paso. Y en el caso de Yugoslavia también, de la ex Yugoslavia también se están llevando a cabo muchos juicios justamente para el tema del uranio empobrecido. Ahora, en Ucrania, ¿alguien me va a decir que no se está usando estas municiones? Yo no lo creo, no lo creo. Al contrario, tengo la casi certeza que sí se está utilizando, lo cual es un desastre más allá de la guerra en sí, ¿no?, que va para largo. Entonces, esta es la otra cosa que quería comentar que se me olvidaba. Pero bueno, lo que quiero decir es que Europa no es solamente, digamos, los malos, pero también hay los buenos de la película. Y eso no hay que olvidarlo nunca, ¿no? Hay una resistencia desde abajo, hay una organización desde abajo. Si me preguntas a mí, todavía inadecuada, por ejemplo, en la construcción de un movimiento por la paz en contra de la guerra, que es la prioridad número uno por este continente, ¿no? Entonces, reactivar un movimiento contra la guerra, parar la guerra, significa también, como decíamos antes, oponerse a los grandes gastos militares, ¿no? Oponerse a la guerra significa reactivar una posibilidad de estado de bienestar, por otro lado. Y el segundo elemento es esto: independencia y autonomía de Europa hacia un mundo multipolar, hacia un mundo que
se está conformando. Hablamos un poquito de los BRICS, podríamos hablar de otras alianzas regionales que se están dando, sobre todo en el cuadrante euroasiático, como diría alguien. Organización por la Cooperación de Shanghái, para decir una, ¿no? Y todo lo que se está moviendo alrededor de o afuera del mundo occidental, que ya no tiene la misma centralidad que tenía antes, aunque no lo quieran admitir, no se lo quieren creer, porque es más fácil ser Tarzán, ¿no? Que mirar afuera, digamos, de este supuesto jardín encantado del cual estamos inmersos. Pero este nuevo mundo se viene con toda fuerza. Esa transición, yo creo que va a ser digamos, mediano, largo plazo, ¿no? No es del hoy a la mañana. Siempre los cataclismos históricos, la decadencia del imperio, no son fáciles y llevan la patada de ahogado de la cual estábamos hablando antes, pero sí definitivamente es inarrestable, ¿no? Entonces hay que darse cuenta de eso. Y yo creo que, como tú decías de México, también Italia podría ser miembro de los BRIC, podría salirse, digamos, de la sombrilla atlántica que nos trae solamente guerra y pobreza, esta es la cruda realidad, y mirar hacia una nueva forma de construcción más cooperativa, digamos, ¿no? De las relaciones internacionales. En eso hay que pelear, en eso estamos, también rearticulando las fuerzas que todavía están fragmentadas. Te diría, por ejemplo, que falta una visión continental, falta una movilización continental, porque no se trata solo de interpretar el mundo, como decía Marx, sino se trata de cambiarlo, ¿no? No somos filósofos, somos militantes sociales, militantes políticos, no solamente analistas internacionales, sino también tratamos de cambiar la realidad, porque de eso se trata, si no, como dice mi amigo Aran Aronian, nos quedamos en la denunciología, tenemos máster en denunciología. Así que no se trata solo de denunciar, sino de tomar medidas para que esta denuncia lleve a un cambio estructural de nuestras sociedades. Eso. Pues Marco, de veras te quiero agradecer toda la charla que nos diste, toda la explicación, que no es, como dices tú, pues no es nada halagüeña, no, nunca ha sido así. La verdad es un error creer que porque hay cambio de presidente en Estados Unidos, cambian las No, políticas, cambiarán los modos, pero no la política. Cambiará exacto. el modo más diplomático o más grosero, como se hizo cuando estaba Bush, hijo, que era demasiado evidente, con su guerra impuesta de que se atacara a Irak, porque sí se les ocurrió. Y luego vino Obama, que tampoco cambió y vimos todos los desastres que hizo, sobre todo en Es Medio soft Oriente. power. Es Este, soft power, pero como le los modos llaman. eran diferentes. Él acá, Sí, como si fuera un artista pop, pero seguía igual de criminal para acabar más pronto. O sea, elegante. no hay cambio. Entonces, no nos podemos hacer ilusiones, pero el punto es no quedarnos rezagados, no quedarnos en la idea de que, ¿qué nos va a pasar? No, hay que actuar, hay que hacer resistencia y tenemos que pelear. La palabra resistencia siempre me ha sonado muy desgastante. Yo creo que Mm. tendríamos que pensar en un concepto diferente para poder hacer frente a esto, como por ejemplo decir, nos vamos a oponer a esto porque somos el nuevo orden que necesita el mundo por poner las cosas. Entonces es diferente que en mi idea puede ser resistente. Retomar la ofensiva. Ahora, Retomar la ofensiva, porque si es estás más siempre fácil en resistiendo, México, claro, es más fácil en México donde ustedes tienen, digamos, un gobierno progresista, de izquierda, etcétera, con una buena base, importante base social y importante base electoral, etcétera. En otros países quizás sea más difícil. Piensa en Brasil, partido en dos, ¿no? Con claro. un bolsonarismo bastante agresivo. Pienso en Colombia, como tú decías, con una tentativa de estabilización importante. Pienso, digamos, en otros países que la están peleando, pero sí, estoy de acuerdo contigo, hay que cambiar la narrativa que nos están imponiendo, pero también se trata de resistir para pasar a la ofensiva, ¿no? Para Yo, retomar la ofensiva. yo esperaría a ver quién va a ser el odoacro, basándome en el Imperio Romano, Ya, que termine con el imperio precisamente. ¿Quién va a ser el príncipe de los visigodos, el odoacro famoso,
que acabó con el Imperio Romano y acá que acabe con el Imperio. Ojalá no sean príncipes, sino que sean los pueblos que acaben con el Esperemos, imperio. esperemos que sea eso. Marco, de veras te agradezco toda esta charla, estamos en contacto. Te mando un No, fuerte abrazo y dejamos muchos temas en el tintero que sabemos que tú dominas, como el de Gramsci. Digamos que esto fue una introducción, por decirlo así, viendo cuando tú quieras. un panorama somero y luego nos vamos a ver con qué herramientas contamos desde Me Marx hasta parece. Gramsci para poder hacer frente al vendaval que se nos viene a partir de enero con Me con parece, este. Héctor. Máxima disponibilidad. Yo te agradezco más bien la oportunidad y de verdad agradezco la paciencia de todas y todos los y las que nos escucharon hasta el momento, si es que. Así que muchas gracias y a la orden por cualquier otra conversación. No, a ti. Que tengas Falta el buen día. café. Que tengas buen día ya. Gracias. Estamos en Gracias, contacto. chao. Chao, Héctor.